Buenos días, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo año académico 2021. Después de haber disfrutado estas cortas y hermosas vacaciones, vamos a dar inicio con nuestras labores académicas. Y aquellos niños que se hacen parte de esta institución, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de tu profesora Elizabeth. Pues bien, mis chicos, vamos a empezar con el curso de Historia del Perú y nuestro primer tema, la prosperidad falaz. La prosperidad falaz. Esta prosperidad se da entre los años de 1845 hasta el año 1872. Cuando hablamos de la prosperidad falaz, estamos hablando del boom guanero, el guano de las islas. El Perú es poseedor de una riqueza natural. Esta riqueza natural es constituida por el excremento de las aves marinas, que fueron depositados en las islas, como también en los islotes de nuestro litoral, y que se habían acumulado por cientos de años. Este guano es un poderoso fertilizante que va a llegar a favorecer el desarrollo agrícola. Fue conocido por los antiguos peruanos, pero no le dieron mucha importancia. Hasta que a mediados del siglo XIX, el Estado peruano comenzó a obtener ingresos económicos. Es el periodo donde el Estado peruano recibió grandes ingresos económicos por el comercio del guano, el excremento de estas aves marinas, y también por el salitre, otro recurso natural que el Perú tenía, pero que no fueron invertidos en impulsar una economía capitalista nacional. Chicos, por más que había un buen ingreso económico, económicamente el Perú se había llegado a establecer ligeramente gracias a la venta de este guano, pero se hizo una mala inversión, lo cual no logró impulsar una buena economía en nuestro país. Chicos, el ave de mayor productividad del guano es el guanay. Pues bien, el nombre de prosperidad falaz es dado por el historiador peruano Jorge Basadre, porque según él, dice, el Estado peruano invirtió esos ingresos, los ingresos que recibíamos gracias a la venta del guano, en obras improductivas, generándose una economía dependiente, que teníamos que depender del capitalismo inglés, ya sea por préstamos, ya sea por importaciones o por otras maneras. Es por eso que el historiador Jorge Basadre denomina a ese periodo como una prosperidad falaz para el Perú. Llegó y se fue con la misma. Si tan solo hubieran hecho una buena inversión, con ese ingreso económico del guano, hubiera salido el Perú económicamente adelante. ¿Cómo se vendió el guano de islas? El guano de islas, mis niños, se llega a dar o se llega a vender de 4 maneras. En primer lugar, como arrendamiento. Después, venta directa, consignaciones y monopolio. Cuando se dio la primera venta o la primera forma como debía haberse vendido el guano de isla fue por arrendamiento, donde el Estado peruano llega a alquilar las islas al comerciante Francisco Quirós para que este comerciante pueda pagar una renta anual al Estado. No funcionó, no vieron productividad, el Estado peruano no vio grandes ganancias. Entonces, ¿qué hace? Empieza a realizar el Estado peruano una venta directa con compañías extranjeras. Y entre estas compañías estaba la casa inglesa Gibbs. Como tampoco funcionó, empiezan a hacer un tratado con los consignatarios. Se da por medio de consignaciones. Se llega a firmar se llegó a firmar ciertos contratos con personas particulares, conocidos los consignatarios. ¿Para qué llegaron a firmar? Para que ellos llegaran a explotar el guano de las islas a nombre del Estado.
pero tampoco al Estado no le convenía porque ellos salían beneficiándose más que el Estado peruano. Ellos llegaron a enriquecerse porque recibían una comisión por aquella venta. Entonces, como que tampoco funcionó este tipo de venta. Entonces llegaron a monopolizarlo. Se llega a firmar el contrato con la empresa francesa Dreyfus Hermanos. ¿Con qué fin? Para poder cancelar la deuda externa y poder eliminar a los consignatarios, porque los consignatarios no querían dejar suculento beneficio. Ellos no querían soltar ese tipo de negocio. Entonces, al monopolizarlo, solamente los hermanos Dreyfus tenían la autonomía de hacer negocio con el guano de Islas, lo cual no les gustó nada a los consignatarios. ¿Quiénes eran los consignatarios? Durante su gobierno de Ramón Castilla, él llegó a entregar la comercialización de guano a un grupo de consignatarios nacionales. Estos comerciantes pasaron a tener control de la venta de guano en el mercado inglés y consiguieron amasar grandes fortunas, llegando a ser hombres más ricos del país, y lo cual no le simpatizó para nada al Estado peruano que personas que no tenían nada de un momento a otro llegaron a ser los hombres más ricos de nuestro país. Es por eso que se da el monopolio a estos hermanos. Vamos a continuar. Chicos, ¿en qué se llegó a invertir el dinero obtenido gracias al guano de las islas? Pues vamos a ver dónde fue a parar todo ese ingreso. Un 7%, chicos, llegó a parar en la eliminación del tributo indígena y abolición de los esclavos. Se eliminó el pago de los indígenas, ya no más pago, pobre indígenas, ya no tenían que pagar. Y se dio la libertad a los esclavos. Una inversión del 7%. Un 29% fue a parar al aumento de la burocracia civil, como quien dice, aquellos funcionarios. Un 25% se va al aparato militar, implementar el ejército. Un 8% se va al pago de la deuda externa. Si nos damos cuenta, este 8% hubiera ido acá y este 29% acá, tenlo por seguro que ya no estaríamos teniendo la deuda externa que hasta la actualidad tenemos. Pero ese ingreso, solamente un 8%, se fue al pago de la deuda externa. Un 12% fue al pago de la deuda interna, porque el Perú también tenía una deuda interna con los mismos peruanos, la muy conocida Ley de Consolidación, donde Ramón Castilla, que lo vamos a ver más adelante en su primer gobierno de Ramón Castilla, él reconoce el pago de los empresarios peruanos que habían llegado a prestar al Estado peruano cuando queríamos la independencia. Se hizo un préstamo para el ejército de San Martín, para el ejército de Simón Bolívar. Entonces, Ramón Castilla llegó a reconocer la ley de la consolidación, la deuda interna a los peruanos. Pues bien, al decirles interna es porque a los mismos peruanos se le debía. Y un 20% fue a parar en las inversiones de construcción de ferrocarriles. Querían modernizar la capital y querían hacer grandes proyectos. Y entre ellos estaba la construcción de ferrocarriles. Y un 20% fue a parar a ello. Ahí se da el 100% del ingreso de la venta de guano de isla. Principales gobernantes durante la prosperidad falaz. Primer gobierno de Ramón Castilla. Se da en el año de 1845 hasta el año 1851. Su gobierno de Castilla significa estabilidad institucional, ordenamiento de la economía nacional, seguridad interior, prestigio internacional, progreso intelectual. Es decir, en pocas palabras, paz y prosperidad para el Perú. Un gobierno de luz en medio de las tinieblas de los primeros años republicanos. Eso significa su primer gobierno de Castilla. Efectivamente, el Perú en sus primeros años republicanos económicamente estaba inestable porque recién habíamos obtenido nuestra independencia. Entonces, gracias
a la venta de guano de islas, Ramón Castilla en su primer gobierno llega a dar al menos una luz de esperanza a aquellos peruanos. Entonces, Ramón Castilla se siente con derecho de decir que él llegó en un momento indicado para dar luz en medio de las tinieblas. ¿Qué hizo Ramón Castilla en su primer gobierno? Vamos a ver, no son los únicos, en el libro lo van a poder ver con más detalle. Establecer la venta del guano mediante el sistema de consignaciones. Ustedes saben que se dio 4 formas de venta de guano y entre ellos estaban las consignaciones, donde no funcionó porque estos consignatarios llegaron a amasar grandes fortunas y volviéndose los hombres más ricos del país. Se da en el gobierno de Castilla. También llegó a establecer el primer presupuesto de la República. Inició el pago de la deuda externa a Inglaterra. La construcción del ferrocarril Lima-Callao. Reconoció la deuda interna que tenía el Estado peruano con los terratenientes que habían otorgado préstamos al ejército de San Martín y Bolívar. A este proceso se le denomina Ley de Consolidación de la Deuda Interna. Él llega a reconocer la deuda a los peruanos. También en su gobierno convocó el primer Congreso Americano celebrado en Lima entre el año 1847 a 1848. También durante su gobierno llegaron los inmigrantes chinos llamados los coiles, quienes fueron utilizados como manos de obra en las islas guaneras. Eso se da en su primer gobierno de Ramón Castilla. También tenemos a otro gobernante, a José Rufino Echenique, donde empieza su gobierno en el año de 1851 hasta el año 1854. Castilla entregó el poder al general José Rufino Echenique, quien había triunfado en las elecciones. Él se hace cargo de su gobierno el 20 de abril de 1851. Durante su mandato se dieron los siguientes acontecimientos. La construcción del ferrocarril Tacna-Arica. La inmigración de alemanes a Posuso en la selva central del Perú, que hasta la actualidad existe. El Perú y Brasil firman la Convención Fluvial de 1851, Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. El escándalo de la consolidación de la deuda interna. Acá me quiero centrar. Echenique no quiso reconocer algo que Ramón Castilla en su primer gobierno había reconocido, que era la deuda que se le tenía a los terratenientes peruanos. Echenique quiso dejar al lado este reconocimiento de la consolidación de la deuda interna, lo cual, este escándalo de la consolidación promovió la Revolución Liberal en el año de 1854, donde Ramón Castilla se llega a sublevar y en su avance por la Sierra Central empezó a concentrar, empezó a pedir apoyo a los indígenas, pero a cambio les prometió quitarles la deuda o el tributo indígena. También pidió apoyo a los esclavos negros a cambio de su libertad. De esta manera, con el apoyo de los indígenas, de los esclavos, él llega a derrotar a Echenique en la batalla de La Palma. Entonces, derrotado Echenique, llega su segundo gobierno de Ramón Castilla en 1855 hasta 1862. En su segundo gobierno de Ramón Castilla, él prosiguió con su labor que había iniciado en su primer gobierno. Se promulgó la Constitución Liberal del año 1856, que fue cambiado por la Constitución Moderada de 1860. Se llegó a quitar esta Constitución del año 1856 y llegó la Constitución de 1860, que se mantuvo hasta el año de 1990. Él continuó con la modernización de Lima. Seguía con los ferrocarriles, Lima-Chorrillos. Él trajo la modernidad instalando el alumbrado de gas. También inauguró el telégrafo de Lima, Callao. Construyó redes de agua y desagüe y entre muchos avances más. Eso se da en su segundo gobierno. Pues bien, mis chicos, hasta aquí
nuestro tema de la mañana. Chicos, tienen tarea en la página 119 hasta la página 121. Soy la profesora Elizabeth. Chao, chicos.